¿Por qué no oramos antes de que nos sentemos? Quiero decirles que el pastor anda en Reynosa en una cumbre global de liderazgo y él fue la persona que habló de parte de los hispanos. Entonces gracias a Dios, nos ha reportado cosas muy increíbles. Pero bueno, nosotros estamos aquí con la bendición de Dios y la de él también. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este día, porque quieres hablarnos. Quieres hablar a mi corazón y, Señor, quieres romper muchas estructuras en la mente, romper muchas fortalezas para que podamos entender tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Amén. ¿Por qué no nos sentamos? Nos da mucho gusto ver a muchos de ustedes que no los habíamos visto. Qué gusto tenerlos en casa. Y hoy quiero poner delante de ustedes 3 versículos que es para mí una tesis de lo que vamos a hablar ahora. Y el primer versículo es Proverbios 18:20. Si traen que anotar, hay algunas cosas que yo sí le voy a pedir que tome sus apuntes. En Proverbios 18:20 es un versículo que quizás la mayoría de nosotros conocemos y dice: del fruto de la boca del hombre, 18:21, perdón. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si tiene un segundo y mira la pantalla para que este versículo lo podamos entender mejor. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No dice las acciones, las armas, tu mano, dice la muerte y la vida están en poder de la lengua. El versículo anterior, no creo que esté en la pantalla, pero dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. El otro versículo es Mateo 15:18, esto lo habló del Señor Jesús. Pudiéramos mencionar muchos más, pero quiero que vayamos pensando en estos 3 versículos. Mateo 15:18 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Esto está hablando de las palabras. Lo que sale de nuestra boca es lo que nos contamina. Si continuamos con el versículo, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estaban los judíos muy enojados con Jesús, diciéndole: tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y Jesús les dijo: eso no los va a contaminar, lo que los va a contaminar es lo que sale de su boca. En Hebreos 1:1, que también es otro de los pasajes que hoy quiero poner delante de ustedes, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Aquí está hablando de que Dios hizo todas las cosas por medio de su Hijo. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios, es el verbo hecho carne. Y estos tres versículos, aunque pudiéramos mencionar muchísimos, nos hablan del poder que tienen las palabras. Las palabras son más que sonidos. No simplemente son vocablos que hablamos o repetimos,
sino que son más que sonidos. Las palabras moldean la mente para después convertirse en pensamientos o acciones. Son tan poderosas que a través de ellas podemos construir o destruir. Esto es bien importante que todos nosotros, de alguna manera todos nosotros hemos escuchado estos temas mucho, ¿verdad? Todos sabemos de que la manera que hablar nosotros podemos destruir cosas o podemos edificar cosas. Pero yo te quiero hablar ahorita, lo voy a tratar de hacer de la manera más sencilla posible, de por qué nosotros ahorita estamos metidos en educación. Quiero que entiendas qué es lo que estamos cambiando de base, pero que tú puedas entender desde el punto de vista de Dios cómo fuimos creados, porque la Escritura dice que fuimos hechos a imagen de Dios. Entonces ahorita vamos a entender qué es todo esto, qué son las palabras. El lenguaje siempre ha sido un misterio, nadie sabe de dónde sale si te pones a pensar, de dónde sale tu lenguaje, o sea, dónde está físicamente, qué pasa. Pero te voy a enseñar algunas cosas que son la base de lo que nosotros, por lo que estamos peleando y luchando. Dios hizo al hombre con la capacidad de comunicarse. El lenguaje es el don o la facultad más grandiosa que tenemos. Es algo por lo cual debemos de cuidar y debemos darnos cuenta qué es el lenguaje. A través de él el ser humano es capaz de expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Pero hay algo que es muy importante entender. El lenguaje nos ha sido dado para poder comunicarnos con Dios, comunicarnos con nosotros mismos, que esta es una parte muy importante. Hablábamos hace algunos meses del diálogo interno que todos tenemos, cómo se forma este diálogo interno y nos ayuda a comunicarnos con los demás. Y el niño, voy a empezar a hablar desde el niño, de la formación de todo esto, de este misterio, de esta cosa tan grandiosa que es el lenguaje. El niño desde que nace tiene la tendencia a la comunicación, es parte de su naturaleza. El niño se empieza a comunicar de diversas maneras hasta lograr el habla. Todos sabemos que desde que nacemos el niño, el bebé, él empieza, ¿verdad?, a llorar para exigir que se le dé, que se le ponga atención, que se le dé comida, que se siente mal. Al principio esa es su manera de comunicarse, pero el niño está siempre con la tendencia a tratar de él entablar una comunicación con los demás adultos. Pero lo que él empieza a hacer, se empieza a comunicar hasta lograr el habla, gracias a este poder de absorción de la mente. El orden es indispensable para la secuencia que necesita para comunicar sus pensamientos. Déjenme le explico un poquito de esto. Cuando un niño más o menos empieza a hablar sus primeras palabras es, digamos, entre 1 año y 2 años. Para cuando el niño dice la primera palabra que la mayoría de los niños dicen, ¿cuál es? Mamá, ¿verdad? Y no sé si se acuerda de sus hijos o de los bebés, como cuando hablan por primera vez mamá, hacen un esfuerzo tremendo, mamá, ¿verdad? Y todos ni siquiera nos damos cuenta del esfuerzo que el niño está haciendo. Ok, el niño no repite una palabra. El niño para hablar, y es la mayoría como las palabras se forman en nosotros, el niño aprende el concepto de mamá. El niño sabe que esta persona que viene cuando él tiene hambre y lo alimenta, que viene y lo abraza, que viene y lo consuela, que viene y lo cambia, que viene y tiene una relación con él tan completamente diferente a las demás personas, a esa persona le va a llamar mamá, porque aparte nosotros le estamos diciendo que es mamá. Entonces no es una palabra así al azar, es algo donde él está aprendiendo el concepto. La mayoría de las cosas los niños así lo empiezan a aprender. Es el concepto de las cosas. Por eso es tan importante que los
adultos pongamos mucha atención o hablemos a los niños de una manera clara. En 1950, Noam Chomsky, un lingüista, hizo un descubrimiento muy extraordinario para educación, para la formación de los seres humanos. Él descubrió que todos los idiomas del mundo tienen la misma estructura gramatical, que solo es cuestión de agregar palabras y el lenguaje está ahí. O sea, el chino, el hebreo, el tarahumara, el español, todos los idiomas tienen la misma estructura gramatical. Los idiomas están compuestos por oraciones y usan las mismas categorías gramaticales, es decir, todas tienen sustantivos, todas tienen verbo, todas tienen pronombres, artículos, adverbios, adjetivos, etc. Y todo esto, la gramática, es lo que hace muy creativo al lenguaje. Ahora, déjeme le hablo porque le estoy hablando de todo esto. Ahorita voy a entender un poquito más, quiero que me tenga paciencia. Pero nosotros venimos culturalmente de una ignorancia muy fuerte sobre lo que es el lenguaje y lo que afecta el lenguaje y el proceso de aprender un lenguaje. Entonces, yo no sé si se acuerda en la escuela, y yo todavía a veces ahora le pregunto a los niños, ¿cuál era la clase más aburrida de todos? ¿El lenguaje? ¿Qué cosa tan aburrida el vocabulario? ¿Qué cursi los poemas? Y vamos a aprender de otras cosas, pero eso qué aburrido. Es más, ahorita quitaron la gramática del lenguaje. Ahorita enseñan de una manera, o sea, ni siquiera entiendo, pero nos quitaron la gramática. Por lo tanto, traemos deficiencias muy fuertes, y ahorita le voy a explicar por qué, pero traemos deficiencias muy fuertes por la ignorancia de muchas cosas. Es un proceso aprender el lenguaje, no crea que nada más es usar palabras. Para la formación de tu pensamiento de las palabras, no se los voy a decir ahorita porque eso es para maestros, pero es todo un proceso donde se incluye para aprender bien el lenguaje, se incluye, por ejemplo, la poesía. Es indispensable leer poesía. Yo no entendía, es indispensable leer ciencia ficción. Y usted dice, ¿qué tiene que ver la ciencia ficción con desarrollar el pensamiento? Bueno, es indispensable la imaginación para todas estas cosas, pero la gramática es indispensable para que usted se pueda comunicar usted y yo nos podamos comunicar de una manera creativa. Un niño de 2 años empieza a hablar y él puede encontrar qué verbo va con el sustantivo y luego logra la entonación. Esto es un milagro muy extraordinario. Es bien importante que los papás estemos muy pendientes, muy claros en las palabras que nosotros le estamos enseñando a los niños. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. Existen 2 centros esenciales para el lenguaje. Uno es el receptivo, que es el oído, y el centro traductor para la producción del lenguaje, que es el habla. 2 cosas, el oído y el lenguaje. En el oído, cuando empezamos a oír sonidos, el sonido entra por el oído medio. No tengo un dibujo, la próxima semana se los traigo. El sonido entra por el oído medio y por un sistema muy complejo entra al pensamiento, entra al cerebro. Ahí empezamos nosotros a formar, a clasificar cosas que a veces no entendemos. El cerebro es una maravilla. Y luego el centro del habla se le llama el centro traductor para la recepción del lenguaje. Y aquí se da el centro del motor de la palabra. Para poder articular una palabra, un niño tarda 2 años en hablar. Para que pueda decir una palabra implica toda una coordinación fina. Se cree que intervienen más de 100 músculos para poder decir una palabra. Es una rapidez impresionante
que alguien pueda decir una palabra. Yo sé que lo hacemos en automático y no estamos conscientes de esto, pero tiene que ver todo lo que es las fosas nasales, el paladar, todo el sistema respiratorio, la clavícula. Es muy importante en el hablar, en el comunicar, porque es lo que sostiene todo los pulmones, etcétera. Y cuando aprendimos todo esto, hay muchas cosas que pues, nos maravillamos. Les contaba que nosotros tuvimos una experiencia con mi nieto Matías, porque él estaba mal del paladar. Yo nunca me imaginé que el paladar era esencial para que un niño pudiera hablar bien. Y estuvimos tratando, pero él batallaba mucho para hablar. Pero no solamente es porque batalles a hablar, sino porque tu cerebro está batallando para pensar. Entonces, todas estas cosas a las mamás de niños chiquitos yo quiero pedirles, ¿verdad?, que tengan una atención especial en cuanto el niño pregunta, cuando el niño se acerca a ti, cuando no sabe pronunciar bien una palabra. Es bien importante que ayudes cuando tu niño no está pronunciando bien una palabra, que tú se la digas correctamente, que la termines completa. Pero mire, esto que es bien interesante, y así nos creó Dios, lo hizo Dios con un propósito. La comprensión del lenguaje procede a la construcción del mismo. El pensamiento y el lenguaje tienen como dos fuentes diferentes cuando nacemos, hasta los 2 años. El pensamiento se desarrolla de una manera diferente que se va desarrollando el lenguaje. Es a los 2 años, ahorita vamos a ver esto, pero es hasta los 2 años donde tanto el lenguaje como el pensamiento se unen. Y entonces el lenguaje se vuelve intelectual y el pensamiento se hace verbal. Entonces, no hablamos nomás porque sí. Cuando nosotros vamos aprendiendo las palabras, nuestro pensamiento empieza a captar todo el entorno. Y por ejemplo, un niño sabe a los 2 años que todas las cosas tienen un nombre y que su manera de comunicarse ya no es a través de gritos, ni de llantos, ni de berrinches, sino que el niño empieza a saber que sus palabras ahora son un mensaje y que ahora se puede comunicar. Ahora, ¿qué es lo importante en este proceso? Lo importante en este proceso es el desarrollo de tu pensamiento. Porque Dios nos dio un pensamiento para que nosotros fuésemos enriquecidos en toda la manera de ver la vida. Hay una cosa que tristemente fue mucho de lo que a nosotros nos movió en esto de educación. Hablamos con gente que tenía empleados mexicanos en Estados Unidos y dice, ¿por qué el mexicano no piensa? Y si te fijas, no es que no pensemos, pero si hacemos muchas cosas y a poco a veces ni siquiera nos damos cuenta por qué hicimos algo, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? Pues no sé. Bueno, pero si está tan claro, o sea, ¿por qué no lo hiciste? No, pues no sé. Pero todo tiene que ver en esta ausencia de una verdadera formación del pensamiento. Y por tanto, muchas veces todo lo que hablamos y todo lo que decimos simplemente son cosas que no pensamos. La cosa que siempre me acuerdo mucho y de alguna manera siempre nos está repitiendo el pastor es: no se tiene que hablar todo lo que se piensa. ¿Por qué? Porque estamos pensando, desahogándonos y no estamos dándonos cuenta de todo lo que estamos provocando al estar hablando cosas que no son. Al no estar entendiendo ni siquiera el significado de las palabras. Déjeme le digo otro dato, y esto ya lo habíamos visto del amigo de nosotros lingüista.
Él nos dijo que en el idioma español hay 84,000 palabras. Y el mexicano promedio utiliza 1,500 palabras nada más. De 1,500, y cuando los así educados medio alto utilizan 4,500 palabras, lo cual quiere decir que nuestro mundo es tan pequeño como lo son nuestras palabras. Tu mundo se abre cuando tú empiezas a entender el significado de las palabras. La palabra es algo que crea. Muchas veces en nuestro diálogo interno o las ataduras que tenemos es precisamente por nuestra manera de pensar. Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo, transfórmense en su entendimiento, porque el propósito y la manera que el ser humano fue creado es para que tú pudieras entender. El entendimiento es tu verdadera libertad para todas las cosas. Cuando tú entiendes algo, entonces tú puedes correr. Pero la mayoría de nosotros en nuestro interior no ha crecido ni ha desarrollado esto que Dios nos ha dado, y por lo tanto operamos en maneras muy pobres, digamos, ¿verdad? Cuando todo el tiempo estamos reaccionando, cuando todo el tiempo, ni sin saber por qué, nos estamos defendiendo, cuando no podemos avanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Recurrimos a muchas cosas que no son las correctas. Les digo yo, les platico mucho esta anécdota, me puede mucho no haberlo hecho con mis otros hijos. Bueno, ella lo hizo porque ella quería, pero Stephanie, cuando estaba en secundaria, que la traíamos a la escuela, ella siempre se venía leyendo el diccionario. Y yo decía, yo la veía como un bicho raro, ¿verdad? Y decía, ¿por qué vienes leyendo el diccionario? Porque a mí me gusta saber el significado de las palabras. Y ya vieron ustedes, ¿verdad? Los que estuvieron aquí en su conferencia, pues ya vieron por qué tiene esa manera de pensar. Pero el descubrir una palabra a ti te abre, o sea, todo un mundo de posibilidades. Les puse un ejemplo. Bueno, antes de ponerles el ejemplo, leí un artículo de la CEO de AT&T, y ella está haciendo un diccionario, está colaborando en la edición de un diccionario, creo que para discapacitados, y ella dice, su tema es, si escoges una palabra, tú vas a escoger un mundo. Y me encantó, y es verdad, tú escoges una palabra y tú te vas por esa palabra y se te abre un mundo para muchas posibilidades. Hay muchas cosas que por ignorancia simplemente repetimos. Les decía yo, ahorita en la pandemia fue muy difícil. Todos los días en la oración el pastor nos decía, ¿qué nos decía? No sean un eco, no estén repitiendo, no estén reaccionando a lo que está pasando. O sea, haz caso, no repitas cosas que no sabes, en las que no tienes autoridad, ¿verdad? Porque todo mundo, y que esto, y que la pandemia, y hacíamos un mundo, y luego el miedo, y luego no sé qué, y sacábamos de proporción todas las cosas, y cuánta energía, cuánto tiempo y cuánta cosa perdimos, y cuántas cosas no fueron ciertas. Y aún así, ¿verdad? Es una cosa en automático que hacemos. Las palabras tienen un poder muy fuerte, o sea, están como fue hecho el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así fuimos diseñados nosotros. Tus palabras, si en verdad hablamos como Dios habla, entonces nosotros vamos a poder ver muchas cosas, podemos ver muchos cambios si cambiamos nuestra manera de hablar. Cuando el Espíritu Santo cayó, usted lo puede ver, lo primero que cambió fue la manera de hablar de todos los discípulos. Dice que
todos estallaron en alabanza a Dios. Ellos ya no podían hablar, venían pasando de un trauma muy fuerte, estaban escondidos en el aposento alto, estaban como esperando que bajara, ¿verdad?, la muerte de Jesús, el pánico que sabían que tenían que venir contra los discípulos para erradicar todo el cristianismo. Y cuando cae el Espíritu Santo, se cambia la manera de hablar de los discípulos y empiezan a hablar todas las maravillas de Dios, y no hubo nadie que los pudiera detener. Les puedo contar muchas historias, pero una en particular que lo vi tan claro, esto del poder de las palabras. Tuve una experiencia donde una persona empezó a obsesionarse tanto con su negocio y no le empezó a ir muy bien. Y empezó a, no tengo, y era lo único que había. Entonces su familia lo único que oía era no tengo, no hay, pues está en crisis el negocio, etcétera, etcétera. Y pasó una serie de cosas muy duras, pero cuando pudimos ir y ver, que tuve la oportunidad de ir y ver el negocio sí tenía cosas. Y es tan fuerte, porque tú y yo nos tenemos que detener y decir en dónde nos volvemos obsesivos, o por qué nos volvemos obsesivos, o por qué reaccionamos a ciertas cosas. Siempre es a donde tú y yo tenemos que recurrir. Yo se los he dicho, yo soy una persona que soy muy nerviosa, muy miedosa. No parece, ¿verdad? Parece que yo soy toda poderosa, pero no es cierto. Y yo, pues obviamente para mí es muy importante si mi marido me dice así se va a hacer, y siempre le digo Dios te dijo sí, y yo entro, ¿verdad? Yo busco también al Señor, pero eso a mí me da mucha seguridad, pero le hago la vida muy interesante en lo que pasa el proceso hasta que empecé a pensar ¿por qué? O sea, ¿por qué reacciono así? ¿Cuál es a lo primero que yo reacciono? Y yo lo primero que yo reacciono es con miedo, ¿verdad? Y si pasa esto, y si pasa el otro, y si aquí, y si allá. Entonces en ese momento yo sé que yo tengo que luchar contra el temor, pero me tengo que callar la boca, porque más fuerte voy a hacer aquella cosa, o voy a disminuir las cosas, o voy a empezar a crear cosas que no son, porque nuestras palabras tienen mucho poder. Y el Señor quiere que cambiemos y darnos el entendimiento que Él tiene. La Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nacimos de nuevo, todo es vuelto a su estado original y empezamos, no a la mente carnal. ¿Cuántos de nosotros pensamos, ay, yo tengo la mente de chorlito? No, pues yo no aprendo nada, y todas esas mentiras. Pero bueno, si usted se creyó esas mentiras, la Escritura dice que tenemos la mente de Cristo, los que hemos creído en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que con esta mente usted empieza con todos sus procesos mentales a cambiarlos y estar de acuerdo con la Escritura. La mayoría de las cosas que usted y yo vamos a encontrar en la palabra va a ser el efecto de palabras, el efecto del chisme. La Biblia dice, ¿verdad? Y somos, en nuestra carne, todos somos chismosos. Dice la Biblia que es como un bocado suave que se te mete. Oyes un chisme, estás muy ocupado y oyes el chisme y hasta te cambias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Y luego ¿qué pasó? Y esto y el otro, y nos encanta informarnos. Pero si tú supieras lo que dice la Biblia del chisme, en Levítico 19, precisamente el pasaje que Stephanie nos estaba hablando, como él dijo, ¿cómo dice? Es el capítulo de la adoración. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Chismear es atentar contra la vida de tu prójimo.
así de fuerte, así de fuerte. Porque no sabes si es verdad. Alguien te aseguró algo, y esto lo hemos dicho y ustedes lo saben, ¿verdad? Y lo hemos dicho muchas veces, me costó mucho trabajo aprenderlo, pero usted quiere ver al pastor enojadísimo, y de veras sí se enoja, y se enoja. Hable usted mal de gente. En la mesa, cuando nosotros hablamos, y fíjate que que el otro, muchas veces agarró el teléfono y me decía, toma por favor, ¿quieres hablarles a esa persona para que se lo digas? Y al principio se me hacía muy exagerado hasta que después entendí. Porque la Escritura dice, ve y habla con tu prójimo. Ve y dile, esto está mal. Pero no lo andes contando. Hay tantas cosas que nos han arrastrado a todos a creer mal de gente, y fue la mentira más grande que jamás nosotros hayamos escuchado. Nada es cierto. La mayoría de los, ¿cómo se dice? De los dramas. Ay, porque el drama en mi casa. Yo le digo a mi marido, ¿por qué todas las mujeres sí pueden hacer drama y yo no? No puedo hacer drama. A mí no me gusta el drama, está bien. El drama crea exageraciones. Las exageraciones son mentiras. Hay muchas cosas, y lo vamos a estar viendo, que donde usted y yo tenemos que entender. Dice en un pro de los proverbios, no lo escribí, ese proverbios me impactó mucho, déjame ver si lo escribí. Dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando nosotros hablamos mal de alguien o de algo, tú piensas que vamos a afectar a alguien más. A nosotros somos afectados. Nosotros empezamos a tener un quebrantamiento de espíritu. Si yo hablo mal de Ruth con Rebeca y yo empiezo a decirle cosas mal de Ruth, ¿sabe qué le va a pasar a Rebeca? Rebeca va a empezar a dudar de mí, no va a empezar a dudar de Ruth. Es bien complejo esto de hablar, y Dios nos dio el habla para edificar. Por eso estamos en educación, por eso estamos cambiándole la mente a los maestros, y es todo un proceso enseñándolos en todo este proceso del lenguaje, porque nosotros queremos una nación que sabe pensar, que sabe entender y que sabe escoger. Es inmensa la tarea que tenemos por delante, pero esto es lo que estamos haciendo también en la iglesia. Cuando nosotros entendemos, nosotros podemos cambiar muchas cosas. ¿Cuántas cosas hay para cambiar simplemente? Les digo yo porque no sé, esa es la palabra que yo oía de chiquita, ¿no? ¿Cómo eres malcriada? Pues sí, es porque estamos malcriados, ¿verdad? Pero estamos oyendo algo que es clave para tu fe, que es clave para tu vida y la mía, que es clave para todo. Batallamos mucho para escuchar, batallamos mucho para oír. O sea, alguien está hablando y tú ya estás pensando o en cómo responderle, o tienes todos tus prejuicios sobre alguien. Les comento que cuando apenas que yo empezaba a enseñar a las mujeres, y yo estaba con todo mi corazón diciéndole a las mujeres cómo decía la Escritura que debíamos de cuidar las casas, que debíamos, era toda una revolución para mí, ¿no? Encontrarme la Escritura, lo que decía sobre el papel de una mujer. Y yo me acuerdo que una señora estaba allá abajo, ya después me pidió perdón y me dice, ay pastora, cuando usted hablaba yo decía, pues sí, claro, como ella tiene quien le ayuda en la casa. Se perdió de todo lo que estábamos aprendiendo. Porque ya lo primero que, sí, ¿a qué horas tengo tiempo? Pues como, ok, si yo tengo que lavar y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Pero mira lo que dice la Escritura. La Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si está afectado nuestro oído espiritual, no vamos a tener fe.
Y esta palabra solamente se vive por medio de la fe. ¿Cuántos de nosotros, lo que oigamos, lo que sea, cuántos de nosotros a veces reaccionamos a cosas que oímos? El tema que sea, hijos, dinero, adoración, servicio, lo que sea. No, yo, porque no estás escuchando, porque no estamos teniendo el cuidado de decir, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto en la palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en Dios? Les voy a poner un ejemplo que busqué, porque ya ve que hace que como un mes empezamos a hablar sobre la bondad de Dios. Porque yo me hice una pregunta, o sea, ¿de veras creo en la bondad de Dios? ¿O qué creo? Porque en México culturalmente tenemos un Dios que exige, un Dios malo. En el fondo, no lo queremos decir, pero en el fondo alguien que exige, alguien que demanda es un Dios malo. Por lo tanto, lo que dice, pues no estoy muy seguro de caminar en eso. Y les voy a poner la definición de bondad de Dios en el hebreo, que es amor y misericordia. Es el deseo, este es el carácter de Dios, el deseo de compartir incondicionalmente, la voluntad de dar todo de sí mismo y la generosidad sin límites. Quiero que vea a Dios, quiero que absorba este pasaje. Es el deseo de compartir incondicionalmente. Dios siempre está en ese estado, no cambia. Siempre quiere darnos incondicionalmente. Toda su voluntad está en dar todo de sí mismo y tiene una generosidad, y no estoy hablando de dar bienes, sino tiene una generosidad sin límites. Este es el concepto de bondad de Dios del que habla toda la Biblia. Y por esa razón, cuando tú te conectas a esta verdad, entonces tú puedes hacer caso y no tomar las riendas o no dejar de hacer cosas que te están afectando a ti. Dios es bueno, pero lo tiene que saber todo tu pensamiento. Al saberlo tu pensamiento lo saben todas tus células. Ahorita los neurocientíficos, ¿verdad? Que están diciendo, tus células escuchan tus palabras. Dios es bueno para ti. Envió a su Hijo. Envió lo más sagrado que tenía para tomar tu lugar. Él no se podía comunicar con nosotros por causa del pecado, pero cuando nosotros aceptamos por medio de la fe, porque oímos el mensaje de que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, que Jesús es la expiación por nuestros pecados, que derramó su sangre para quitar toda nuestra culpa y que resucitó para nuestra justificación. Y cuando tú empiezas a entender qué es justificación, ahí es donde tú dices, es que yo sí te quiero seguir, yo quiero que tú seas mi Señor. Muchos cristianos empezamos en el cristianismo, queremos todo, pero luego como decía un señor, le metemos nova, ¿verdad? Nos hacemos para atrás. Pero cuando tú entiendes estas palabras y estas se ponen en tu pensamiento y entra en tu pensamiento, tu vida cambia por completo. Les he comentado otras veces de ahora que a mí me cuesta mucho aprender inglés.
Pero me encanta el inglés y yo dije, bueno, ahora que estamos en Estados Unidos me voy a meter 4 meses a estudiar inglés y había una joven muchacha de 49 años, rusa, que trabajaba en China, pero la mandaron a Estados Unidos a estudiar inglés. Me llamó mucho la atención porque cargaba siempre su diccionario. Y entonces ella decía, es que yo, dice, soy una amante de las palabras. Y los profesores, que no eran profesores de inglés, pero eran gente que habían contratado, también amaban el diccionario. Y ella decía, yo quiero enseñarle a mi hija, yo traigo el diccionario, había tenido un niño de 4 años, dice, porque yo quiero enseñarle a mi niño el significado de las palabras, yo quiero que cuando pregunte yo mismo decirle el significado de las palabras, yo no quiero que alguien más se lo diga. Y me acuerdo que el profesor me vio a mí batallando mucho, y me dice, te voy a decir algo que tienes. Dice, tú tienes una mente pero súper ágil, tú traduces todo el inglés. Dice, pero para que tú lo aprendas, y sacó, dijo, esto casi no lo hace nadie, y me sacó un libro y me dice, aquí tú vas a aprender la pronunciación de las palabras. Dijo, porque el inglés es gutural, el inglés se habla de aquí y el español se habla aquí, así fue como me lo dijo, y el español se habla aquí. Dice, pero tu cerebro no va a aprender el inglés hasta que aprendas cómo se pronuncia una palabra. Y empecé a estudiar ese libro y yo vi el efecto, no terminamos porque nos regresamos, etcétera. Pero no solamente es entender una palabra, sino la pronunciación de la palabra. Por eso es tan importante, y esto es algo que trabajamos con todos los maestros, que esperemos en Dios y nos dé la gracia de enseñar y ayudarles. Por ejemplo, es el hablar todos en, ¿cómo se llama esto? El hablar todos juntos en voz alta, tiene un nombre. Bueno, cuando hablas, por ejemplo, un poema y hablas en voz alta y todos juntos, y una de las cosas que se desarrolla ahí es hablar correctamente. ¿Cuántos de nosotros no terminamos una palabra? O sea, y rápido queremos hablar y rápido queremos decir y no estamos permitiéndole a todo nuestro pensamiento, a todo nuestro cerebro desarrollar bien su pensamiento. Entonces, estamos en este proceso. ¿Y por qué te lo digo? Tú dices, bueno, yo ya no aprendí, yo he batallado mucho porque pues no fui formada así. Aparte me metieron, ¿verdad?, a primero sin que tuviera la madurez ni siquiera hice kinder, no tenía la madurez, siempre me esforzaba mucho por aprender cosas, etcétera. Pero sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de ser totalmente diferentes y caminar en la estatura del varón perfecto. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tu mente fue limpia de las obras muertas, simplemente tu conciencia. Pero ahora nos tenemos que conectar con lo que Jesús ha hablado, que es la palabra de Dios. Y yo les he dicho, o sea, estaba preguntando Herbert que quién se preocupa, ¿verdad? Yo a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, no me preocupo por el dinero, pero tengo mucha, ya es automática, ya hasta coraje me da, ¿verdad? Y lo único que me calibra es, yo leo la Biblia y una palabra basta para calibrarme. Tu cerebro fue diseñado para ser calibrado por la palabra de Dios. Vamos a hablar de muchas cosas. Yo quiero que todos podamos ahondar en lo que es la queja, en lo que hace la queja, lo que hablar nomás por hablar, en soltar palabras, el no oír correctamente. Son 1000 cosas. Pero que tú digas, pero aquí puedo encontrar la vida. Y no nomás la vida, aquí puedo encontrar la manera correcta y el diseño original de Dios en nosotros. Hay un versículo
que de por sí es para que ustedes vean lo que hace el Espíritu Santo. En 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es el objetivo de Dios para la iglesia, y esto es la cosa en la carne más imposible de hacer, porque todos pensamos diferente. Ahorita si yo le pregunto a alguien qué está escuchando de lo que yo estoy diciendo, cada uno a lo mejor va a dar una interpretación diferente. Pero aquí dice: les ruego que hablen una misma cosa. Habla una misma cosa. No tú en tu lenguaje de esto, de alguien que te formateó, alguien que te dijo, etcétera. O sea, hablen una misma cosa. Tengan una misma mente, de donde sale nuestra boca, nuestra manera de hablar, porque tenemos la misma manera de pensar. Ahorita con los casos que están batallando con la salud, ¿verdad? Y que estamos la congregación orando por el hijo de Blasita, que bendito sea Dios se está recuperando. Será un cuadro terrible, fue un accidente donde sus pulmones se afectaron muchísimo, una hemorragia cerebral, más aparte quebraduras, Pili también, etcétera, etcétera. Y todos, ¿verdad? Todos luego hablamos, y a veces queriendo animar decimos muchas cosas. Y no, pero échale ganas y esto y el otro. Y a veces, ¿verdad? Como que complicamos más las cosas, a veces con las mejores intenciones en vez de ayudar. Y les dijimos a todas una cosa: olvídate. Sí necesitamos mucho la fuerza de la iglesia, la oración de la iglesia, y estoy muy agradecida porque ellas han sentido el respaldo de la iglesia, y sin la iglesia orando, pues francamente no. Pero una cosa que cuando las cosas se ponen difíciles les dijimos: busque una palabra de Dios, una, y de esa palabra, pase lo que pase, usted se va a agarrar. Eso lo aprendimos muy temprano en nuestra vida cristiana. ¿Qué te dijo Dios? Aquí está todo un libro. Dios. Y cuando estaba bien mal antier Blasita, y le dije: no quiero que haga nada, quiero que busque un rincón y quiero que vaya y busque una palabra del Señor. Yo le puedo decir muchas, pero usted necesita una palabra del Señor. Gracias a Dios ayer me habló y me dijo: estas son las palabras que el Señor me dijo. Dice: y ya desintubaron a mi hijo, el pulmón está funcionando. Estaba muy contenta. Como le digo, la oración de la iglesia es muy importante y todo, pero tú y yo necesitamos oír a Dios. ¿Qué me estás diciendo, Señor, a mí? Nunca te va a decir quizás lo que tú esperas oír, pero siempre te va a dar mucha esperanza, aunque no te dé lo que tú quieras oír. A veces nada más escuchar: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nada más, a veces eso nos basta para seguir. Entonces, hay una cosa que es indispensable para que cuando tú te conviertes, en Romanos 10, es indispensable. Dice: porque la fe viene por el oír. Ay, permítame un segundo. Diez, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero, perdón, es en el 9. Dice que si confesares con tu boca, para ser salvo es indispensable la confesión.
Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchas veces pensamos que pase la gente y haga una oración de fe, hizo la oración de fe. Estamos hablando de algo más, de una cosa sencilla. Estamos hablando, ya cuando tú dices Jesús es el Señor, lo creo y creo que resucitó de los muertos. En ese momento ocurre en nosotros el milagro de la salvación, pero es por fe. Las palabras tienen mucho que ver, tienen todo que ver. Me acuerdo, hablando de las palabras, déjenme le pongo este último ejemplo. Rebeca y Herbert estuvieron un mes en Suazilandia, fueron a un viaje misionero. Y en Suazilandia tuvieron una experiencia muy fuerte porque ahí hay un rey. Nosotros oímos que Jesús es rey y Jesús es rey, pero nosotros no tenemos realmente un concepto de lo que es un rey. Y cuando ellos llegan, pues es un país muy pobre, fueron para ayudar, porque aceptaron a muchos misioneros para ayudar por el SIDA, porque mucha gente se estaba literalmente muriendo, ¿verdad? O sea, sacaban los cadáveres y los niños se quedaban huérfanos y estaban tratando de meter toda una educación sexual. Fue como les permitieron entrar al país, era el escudo o el pretexto. Entonces, cuando llegan a este lugar, resulta que el rey, para todo Suazilandia, aunque eran muy pobres, el rey es el dueño de todo. O sea, ahí nadie dice, esta es mi casa, este es mi esto. No, el rey es dueño de todo, no y solamente de todo, y de las casas y de la tierra, de las personas. Dice que era bien impresionante porque pues era una pobreza y el rey tenía como 12 casas, ¿verdad? 12 mansiones. Y el rey se podía casar, hacían desfiles de jovencitas y el rey podía escoger y casarse con quien fuera. Pero en el corazón de los súbditos no había coraje porque el rey fuera rico. Era su rey. Y ahí es cuando nosotros decimos, Jesús es tu rey. Eso es lo que dice aquí, estoy confesando que Jesús es el Señor, que Él es dueño de todo lo mío, mi tiempo, mis afectos, mis bienes, todo. Entonces, este mundo de las palabras, este mundo tuyo, esta mente tuya puede ser abierta. Dios quiere pensadores cristianos. Dios quiere gente que se sepa comunicar con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestra pareja, llegar a los acuerdos por medio de sabernos comunicar. Tú tienes que entender cómo se comunica Dios. Tú tienes que saber que a la palabra de Dios, a ninguna palabra de Dios le falta poder para cumplirse. Estamos delante de la palabra que nos ha sido dada si tú la tomas, si tú vives bajo ella. Y Dios quiere que lo descubramos. Aquí está todo. La semana que entra, ¿verdad? Vamos a ver lo impactante que es en las próximas semanas el agradecimiento, lo que es la queja, lo que es la murmuración, lo que pasa en un ser humano cuando murmuramos o cuando repetimos cosas que nada más las repetimos porque sí. Y yo le pedí al Señor, le dije, bueno, ¿cómo se llama? De Parral se dice que es un pueblo muy chismoso, vamos a cambiarlo. Lo podemos cambiar los cristianos. Y los cristianos pueden voltear y ver y decir, la gente de allá puede voltear y ver y no chismea. Y no les interesa saber. Y toda esa energía la usan en lo que lo deben de usar, en producir, en crear, en hacer cosas diferentes. ¿Qué les parece?
¿Qué les parece tapar los oídos a lo que oímos? A ocupar nuestro tiempo. Dios quiere de nosotros algo muy extraordinario. Cuando Isaías se topó con Dios, lo primero que se topó, lo primero que dijo, que vio un ángel venir con un carbón encendido del trono y le quemó sus labios y dijo: he aquí, vivo en un pueblo de labios inmundos. Dice: pero ahora han visto mis ojos al Rey. Entonces vamos a ponernos de pie. ¿Quieres pasar? ¿Puedes cambiar? Si cambias tu manera de hablar, si cambiamos nuestra manera de hablar. La persona más negativa aquí, la persona más positiva, todos podemos empezar a cambiar si cambiamos nuestra manera de hablar. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Quiero que tú ores al Señor. Me cansé un poquito después de las 2 prédicas. Señor, tú dices que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Señor, tú creaste la mente humana para que pudiera ser usada, Señor, de acuerdo a ti. No es que haya gente más inteligente, y sí las hay, Señor, pero es cuando todo nuestro pensamiento, Señor, es cambiado por la mente de Cristo. Y Padre, yo pido que podamos irnos detrás de tu palabra, detrás de tus palabras. Y pido que venga un ángel con un carbón encendido y queme nuestros labios. Perdónanos, Señor, por ¿qué te decimos si tú sabes lo que hemos hablado, las quejas, lo que está, Señor, a veces tan fácil de decir, de repetir, el chisme? Ayúdanos a conocer tu palabra, Jesús. Tú eres el verbo, tú eres el verbo de Dios.